Durante más de 70 años, un solo avión dominó el transporte militar en casi todo el mundo. El C-130 Hércules despegó por primera vez en 1954 y desde entonces se construyeron más de 2.800 unidades. Hoy lo siguen usando cerca de 60 países, desde Estados Unidos hasta Nueva Zelanda, en misiones que van desde la guerra hasta el rescate en la Antártida. Pero en los últimos años, varios ejércitos empezaron a hacer algo que parecía imposible: cambiarlo por un avión que no viene de Estados Unidos ni de Europa, sino de Brasil. Y el 4 de agosto de 2026, Colombia se convirtió en el país número 13 del mundo en elegir ese mismo avión. Esta es la historia de cómo Brasil construyó el primer rival serio del Hércules en más de medio siglo, y de por qué gobiernos de 4 continentes distintos ya lo están comprando. El Hércules no se volvió el estándar mundial por casualidad. En los años 50, la Fuerza Aérea de Estados Unidos necesitaba un avión que pudiera aterrizar en pistas de tierra, cargar tropas y suministros y sobrevivir en cualquier terreno, desde la selva hasta el desierto. Lockheed entregó exactamente eso. El avión funcionó tan bien en Vietnam, en operaciones de rescate y en misiones humanitarias, que se ganó un apodo entre los propios pilotos estadounidenses, The Herc, como si no necesitara más presentación. 70 años después, sigue en producción. Es el avión militar que más tiempo lleva fabricándose de forma continua en toda la historia. Pero esa longevidad esconde un problema. Buena parte de las flotas del mundo son viejas, algunas con más de 30 o 40 años de servicio, y mantenerlas cuesta cada vez más. Los repuestos escasean. Los motores de hélice ya no son lo más eficiente frente a la tecnología actual. Y durante décadas, ningún fabricante logró ofrecer una alternativa que realmente lo superara. Hasta que Brasil decidió intentarlo. Embraer nació en 1969 como una empresa estatal brasileña, en un país que hasta entonces no fabricaba aviones propios de forma seria. Décadas después, ya privatizada y convertida en la tercera fabricante de aviones más grande del mundo, detrás de Boeing y Airbus, seguía sin tener un solo programa militar de este tamaño en su historial. Todo lo que había construido eran jets regionales para aerolíneas. A mediados de los años 2000, Embraer tuvo que elegir entre dos caminos para su próximo proyecto militar. Podía comprar la licencia de un avión existente y ensamblarlo en Brasil, como habían hecho otros países antes. O podía diseñar uno completamente nuevo, desde cero, con motores a reacción en lugar de hélices. La primera opción era la segura. La segunda significaba competir directamente contra Lockheed Martin, contra Airbus, contra décadas de experiencia militar que Brasil simplemente no tenía en este segmento. Embraer eligió la segunda. Y para financiar el desarrollo, convenció a la Fuerza Aérea de Brasil de comprar 28 aviones antes de que existiera un solo prototipo terminado. El camino no fue lineal. En 2019, Boeing se asoció con Embraer para ayudar a comercializar el KC-390 fuera de Brasil, un respaldo enorme para un programa que todavía necesitaba credibilidad internacional. Pero en abril de 2020, en plena pandemia, Boeing se retiró del acuerdo por completo. De un día para otro, Embraer se quedó sin su socio más grande y tuvo que salir a vender el avión por su cuenta, país por país, sin el peso de una de las mayores empresas aeroespaciales del planeta detrás. Aún así, el primer prototipo ya había volado en 2015, la certificación llegó en 2018 y para cuando el KC-390 Millennium finalmente entró en servicio, Brasil ya había apostado más de una década y miles de millones de dólares en una idea que, sobre el papel, sonaba casi arrogante: construir el sucesor del avión más usado en la historia militar, sin el apoyo que otros programas dan por garantizado. La apuesta funcionó porque el KC-390 no intenta ser una copia mejorada del Hércules, es un avión distinto. Mientras el Hércules vuela con hélices, el KC-390 usa motores a reacción, lo que le da una velocidad de crucero cercana a los 870 km por hora, muy por encima de los aproximadamente 540 del avión estadounidense. En la práctica, eso significa que puede llegar antes a una zona de desastre, evacuar heridos más rápido o completar una misión de reabastecimiento en menos vuelos que su rival. Puede cargar hasta 26 toneladas, ya sea tropas, vehículos blindados o material médico, con capacidad para transportar hasta 80 soldados en un mismo vuelo, y aún así aterrizar en pistas sin pavimentar, algo que la mayoría de los aviones de este tamaño no logra hacer. Embraer lo diseñó también para operar en misiones de evacuación médica, búsqueda y rescate, y lucha contra incendios forestales, funciones que normalmente exigen aviones distintos y especializados. Y además puede reabastecer de combustible a otros aviones en pleno vuelo, una capacidad que convierte a un solo aparato en varias herramientas distintas: transporte,
ambulancia aérea, avión cisterna y bombero forestal, todo dentro del mismo fuselaje. Ningún avión de este tamaño reunía tantas funciones a la vez. Por eso, cuando las fuerzas aéreas europeas empezaron a buscar un reemplazo para sus propios Hércules envejecidos, el KC-390 apareció en la conversación. Portugal fue el primero en dar el paso. En 2019 encargó 5 unidades y se convirtió en el primer cliente de exportación del avión brasileño, con un pedido adicional confirmado después. Pero lo que parecía una decisión aislada se transformó en una tendencia. Hungría lo eligió en 2020, con un pedido de 4 aviones. Austria y los Países Bajos hicieron algo distinto. En 2024 firmaron un pedido conjunto de 9 unidades entre los dos países, compartiendo costos y logística. La República Checa se sumó ese mismo año. Suecia encargó 4 más en 2025, dentro de un acuerdo europeo conjunto. Eslovaquia y Lituania también lo eligieron. Aquí está la parte que casi nadie menciona cuando se habla de este avión. Europa ya tenía su propio transporte militar, el Airbus A400M. Pero el A400M pertenece a otra categoría, mucho más grande y mucho más caro, con años de sobrecostos y retrasos que se volvieron casi una broma recurrente dentro de la industria de defensa europea. Para un país como Austria, comprar un A400M nunca fue realista. Según estimaciones austriacas, el KC-390 cuesta entre 130 y 150 millones de euros por unidad, una cifra parecida a la de un C-130 J nuevo, pero con un avión más rápido y más moderno. Corea del Sur hizo exactamente esa comparación, puso el KC-390 frente al A400M y eligió el avión brasileño. Para que un avión cumpla además con los estándares de la OTAN, tiene que superar pruebas de interoperabilidad, seguridad y logística que muchos programas militares ni siquiera intentan pasar. Que un avión diseñado y construido en Brasil las haya superado y que gobiernos europeos lo hayan preferido sobre alternativas de sus propios fabricantes es la prueba más clara de que Embraer no construyó solo un buen avión regional. Construyó un competidor real y además uno más barato que el que ya tenían en casa. Y la sorpresa es que la lista no se quedó en Europa ni en Asia. En 2026, Emiratos Árabes Unidos firmó un contrato por el C-390 y Uzbekistán apareció como un comprador que hasta entonces no se había revelado. Un avión brasileño terminó volando, o a punto de volar, en Oriente Medio y en Asia Central, regiones donde Lockheed llevaba 70 años prácticamente sin competencia real. Pero la historia no se quedó ahí. El 4 de agosto de 2026, Colombia firmó un contrato de $366,4 millones por 2 aviones KC-390 Millennium y se convirtió en el primer país de Latinoamérica, después de Brasil, en sumarlo a su fuerza aérea. La decisión tiene sentido con solo mirar el mapa. Colombia tiene selva, montaña y costa, terrenos donde aterrizar sigue siendo un desafío incluso para pilotos con experiencia. El país también enfrenta desastres naturales con frecuencia y necesita aviones capaces de mover tropas, ayuda humanitaria y equipo médico en cuestión de horas, no de días. Además, los nuevos KC-390 podrán reabastecer en pleno vuelo a los cazas Gripen que Colombia también adquirió recientemente, conectando 2 programas distintos dentro de un mismo sistema de defensa. El presidente de Embraer Defensa y Seguridad, Bosco da Costa Jr., lo resumió así. La elección refuerza una relación de más de 35 años entre Colombia y Embraer, que comenzó con la compra del primer avión de la marca por parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. En otras palabras, esto no fue una apuesta a ciegas. Fue la continuación de una relación que ya llevaba 3 décadas y media construyéndose y la confirmación de que Latinoamérica también empezó a mirar hacia Brasil, y no solo hacia Estados Unidos, para modernizar sus fuerzas aéreas. Ahora, decir que el KC-390 va a reemplazar al Hércules en todo el mundo sería exagerar. El Hércules sigue en producción, sigue volando en unos 60 países y tiene detrás una red de repuestos, talleres y pilotos entrenados que se construyó durante 7 décadas. Ninguna fuerza aérea cambia una flota completa de la noche a la mañana. Y para muchos gobiernos, comprar el avión estadounidense seguirá siendo la opción más simple, aunque ya no sea la más moderna ni, según varios de estos países, la más barata. Pero esa no es realmente la historia aquí. La historia es que, por primera vez en más de 50 años, existe una alternativa seria. Un avión que 13 países, entre gobiernos europeos, asiáticos, del Golfo Pérsico y ahora latinoamericanos, decidieron comprar en lugar del Hércules o del A400M. Y ese avión no salió de una fábrica en Georgia ni en Toulouse. Salió de una planta en São José dos Campos, Brasil, construido por una empresa que hace 20 años nadie habría imaginado compitiendo en este terreno, y que hace apenas 6 años perdió a su socio más grande y tuvo que seguir de todos modos. Brasil no tumbó al gigante, pero le encontró una grieta, y por esa misma grieta ya están entrando 13 países más.
Al principio de este video hablábamos de 70 años de dominio absoluto de un solo avión. Ese dominio no terminó. Pero por primera vez en toda esa historia tiene competencia real, y esa competencia tiene nombre. Millennium, hecho en Brasil, Portugal, Hungría, Emiratos Árabes Unidos, Colombia. La lista de países que están cambiando de avión sigue creciendo, y todo indica que no termina aquí. Si quieres saber qué país se suma después, suscríbete al canal.